acá. Pero eso no me da más bulla. Ya, a ver. Ya, buenas tardes, alumnos. Doctora Giselle, buenas tardes. El día de hoy me ha tocado la clase sobre procedimientos. Soy la doctora Tesis Cecilia Vergara Maura, cirujano general. El día de hoy vamos a ver colocación de sonda vesical, sonda nasogástrica, heridas quirúrgicas, colocación de vía central, tacto rectal y ostomías. Empezamos con las sondas. ¿Qué vienen a hacer las sondas? Vienen a ser tubos que nos van a permitir sacar sustancias de nuestro organismo que nos hacen daño o también introducir sustancias para nuestro beneficio. Las sondas son de diversos materiales. Las naturales son de látex y las sintéticas la tenemos en el PVC, que es el cloruro de polivinilo, también en teflón o en silicona. El calibre de las sondas están expresadas en unidades French. Una unidad French es igual a 0.33 milímetros. Esto es más que nada para ver el calibre de la sonda. Por ejemplo, si tenemos una sonda número 14, la multiplicamos por 0.33 y el calibre de la sonda va a ser de 4.69 aproximadamente. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos las sondas Nelaton, que son sondas un poco más rígidas, las sondas de Levin, que son las nasogástricas, las sondas Foley de 2 vías y de 3 vías y la sonda de gastrostomía. Empezamos con el sondaje vesical. Viene a ser una técnica que consiste en introducir una sonda a través del meato urinario para sacar la orina al exterior. Esta puede ser de forma temporal, permanente o intermitente. Tenemos acá esta sonda Nelaton. Es una sonda que mide más o menos 35 centímetros. Tiene 2 agujeros en la punta. Es una sonda semirrígida de PVC. Esta sonda la colocamos cuando llega un paciente de emergencia con retención urinaria. También se puede colocar la otra sonda vesical, pero si es un paciente que nunca ha tenido un cuadro obstructivo urinario, es mejor colocarle la sonda Nelaton. Si es un paciente ya continuador de sonda y se le salió la sonda y tuvo retención, hay que ponerle la sonda Foley. Esta sonda también sirve, aparte de que sirve para evacuar la orina en pacientes que llegan a emergencia por retención urinaria, también se puede evacuar la orina para tomar muestras para cultivo para examen de orina y para descartar una infección urinaria en pacientes, por ejemplo, ancianos. También estas sondas nos sirven como drenajes o testigos, ¿no? En cualquier cirugía que podamos hacer, que se colocan por contravertura. Acá tenemos otro tipo de sonda. Todas son sondas vesicales, sonda Foley. Las 2 primeras son de 2 vías y estas 3 últimas son de 3 vías. Por este tubo de acá se coloca la bolsa colectora y por este tubito se hace el globo vesical. En este aditivo, ¿no? Dice qué cantidad de suero fisiológico o agua estéril hay que colocarle para hacer el globo y el globo queda de esta manera. Este globo va a quedar en la vejiga del paciente y así la sonda no se va a poder salir. En las que son de 3 vías, como vemos acá abajo, acá va a ir la bolsa colectora, acá va a ir conectado, le hacemos el globo y acá va a ir conectado un equipo de venoclisis para hacer una irrigación continua. Este tipo de sondas de 3 vías la colocamos en pacientes que son operados de próstata o de cualquier patología urinaria. ¿Por qué? Porque estos pacientes en el postoperatorio sangran y si nosotros dejamos una sonda de 2 vías, el paciente se va a llenar de coágulos y no vamos a tener por dónde sacarlos, hay que volver a entrar a operarlos. Pero si es de 3 vías, como va a haber una irrigación continua, por acá, por la bolsa colectora va a salir ya la sangre un poco más diluida y no se van a formar coágulos adentro. ¿Qué número de sonda colocamos, no? En los varones es preferible colocar número 16, 18 y en las mujeres número 12 o 14. 14 es el de preferencia para las mujeres y en los niños 8 a 10. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando estamos en emergencia nos llevan un montón de pacientes, entre ellos hay pacientes policontusos o pacientes que llegan inconscientes, entonces para medir
volumen urinario, para hacer después un balance hídrico, tenemos que colocar la sonda vesical, ¿no? Pacientes también con globo vesical, pacientes ancianos que han sido operados por algún problema urológico o pacientes que tienen también vejigas neurógenas, ¿no? En este caso, a veces estos pacientes, como son jóvenes, se evacúan la orina, pero con la sonda Nelaton, se hacen un cateterismo, ¿no? Cada 8 horas se coloca una sonda diferente y evacúan su orina. También pacientes que tienen hematuria, pacientes postrados, jóvenes o adultos o ancianos que tienen úlceras de presión y que la orina no deja que esta úlcera mejore. Y también pacientes quemados. También pacientes que tienen fístulas vesicales y rotura vesical extraperitoneal. Pero también hay un grupo de pacientes que no se les puede colocar la sonda vesical, ¿no? Está contraindicado en aquellos pacientes que tienen cuadro de prostatitis aguda. ¿Por qué? Porque la infección va a ascender. También pacientes que tienen cuadros de incontinencia urinaria porque la orina se va a escapar, ¿no? Pacientes que tienen traumatismos uretrales doble vía porque nos podemos meter en la falsa vía. Pacientes que tienen estenosis o rigidez uretral, es mejor llamar al urólogo y ellos vienen con una guía y introducen la sonda. Pacientes que tienen sospecha de rotura uretral traumática o en aquellos que tienen alergia conocida a los anestésicos o al látex. En el caso de que no se pueda colocar la sonda a un paciente, se puede hacer también una talla vesical, una incisión a nivel suprapúbico y por ahí se mete la sonda Foley. Tener siempre nuestro material al costado, ¿no? La sonda, la silocaína, el esparadrapo, la bolsa colectora, el jabón, los guantes estériles, las gasas, los guantes simples. Siempre tenemos que explicarle al paciente el procedimiento que le vamos a realizar para que el paciente sepa y dé su consentimiento. Nos tenemos que hacer un lavado clínico y nos colocamos los guantes simples, ¿no? El paciente, si es varón, debe estar echado, se coge el pene en 90 grados y se coge con una gasa, se hace un lavado del meato urinario, del surco balano prepucial y de todo el pene. Se hace 2 o 3 veces un buen lavado, después se coloca una gasa y se deja el pene ahí encima. Hacemos cambio de guantes, nosotros nos colocamos guantes estériles. Después cogemos, ponemos nuestro campo, cogemos el pene de esta manera en 90 grados y colocamos la silocaína en gel. La silocaína en gel tiene que pasar por toda la uretra para que ingrese y la sonda no cause ninguna molestia. Esta sonda se debe de coger de esta manera, ¿no? Hay que enrollarla en la mano, no puede estar chocando con nada porque si choca con alguna zona que no esté estéril, los microorganismos ingresan a nuestro organismo, ¿no? Entonces introducimos la sonda en 90 grados. Cuando sentimos que hay como un stop, bajamos el pene en 45 grados y seguimos introduciendo la sonda. Es de preferencia que se introduzca toda la sonda, porque la uretra del varón es larga, ¿no? Entonces, cuando ya estamos seguros que estamos en la vejiga, inflamos nuestro globo vesical por esta vía y por acá conectamos la bolsa colectora y la fijamos ya al muslo. Cuando se trata de una paciente mujer, hacemos la misma técnica, ¿no? Nuestro lavado clínico, nuestra colocación de guantes, abrimos bien los labios mayores, hacemos una limpieza de arriba hacia abajo para arrastrar todos los microorganismos, nos hacemos cambio de guantes, cogemos nuestra sonda enrollada, la embadurnamos con un poco de silocaína y ubicamos bien el meato urinario y colocamos nuestra sonda. Que la sonda entre hasta unos 6 centímetros, ya estamos seguros que estamos en vejiga porque la uretra de la mujer es más pequeña que la uretra del varón, ¿no? Hacemos el globo vesical, fijamos la sonda y ahí queda. Si, por ejemplo, nosotros queremos ya retirar la sonda, hacemos también nuestro lavado clínico, nos ponemos los guantes y primero tenemos que desinflar el globo y después sacamos la sonda. A veces se ha visto casos, ¿no? En que no saben porque no vieron cuando le colocaron la sonda y le dicen, ¿no? A ver, el interno que vaya a sacar la sonda y jala la sonda y le produce una rotura de la uretra a la paciente, ¿no? Entonces siempre hay que desinflar el globo vesical para sacar la sonda. ¿Qué tiempo debe estar la sonda en un paciente, no? 7 a 10 días. Si es un paciente continuador, se le cambia la sonda y se le vuelve a colocar otra. Si es una sonda de silicona, esta sonda puede quedar 1 hasta 2 meses, porque el material es diferente, ¿no? Siempre fijarla y siempre estar al tanto.
Así debe quedar la sonda de la mujer colocada en el meato urinario, ¿no? Les voy a pasar este video que es en una maqueta, porque es difícil filmar a un paciente colocándole una sonda, ¿no? Vesical, ¿no? Después vamos a seguir con la demás exposición. En primer lugar, tras realizar el lavado de manos, nos colocaremos los guantes no estériles para la preparación del material. A continuación, colocaremos el paño estéril sobre el paciente. Procuraremos no manipularlo mucho. Se cogen las gasas estériles y se abren sin tocarlas y se depositan encima del paño. Así conservan su esterilidad. A continuación, cogemos la sonda vesical, la abrimos y la colocamos sobre el paño estéril. Depositaremos a continuación los guantes estériles sobre el paño. Cogemos una jeringa de 5 mililitros y la llenamos con suero fisiológico. Esta jeringa se utilizará posteriormente para el llenado del globo de la sonda. Por último, cogemos el lubricante urológico y empapamos las gasas con él, evitando el contacto directo del tubo con las gasas. Procederemos a colocarnos los guantes estériles. Para la colocación de la sonda, sacaremos la sonda de su envase. Enrollamos la sonda alrededor de nuestra mano para facilitar su manipulación. La empapamos con el lubricante urológico que hemos colocado en las gasas y procedemos a introducir la sonda en la uretra. Para ello, debemos separar los labios de la paciente. Cuando lleguemos a la vejiga, observaremos que refluye orina y conectaremos la bolsa de recogida de la orina. La cual la situaremos en la cama o en un lugar donde no moleste. A continuación, llenaremos el globo de la sonda con el suero fisiológico que habíamos preparado y nos aseguramos de que está lleno y la sonda está bien colocada. Para ello daremos un ligero tirón y comprobaremos que la sonda no se mueve.
Para poder retirar la sonda, deberemos vaciar el globo de la sonda. Lo haremos con una jeringa. Cuando el globo esté vacío completamente, retiraremos la sonda con cuidado y desecharemos el material. Como en el anterior caso, para la colocación de la sonda sacaremos la sonda de su envase. La enrollamos alrededor de nuestra mano para facilitar su manipulación y la empapamos con el lubricante urológico que hemos colocado en las gasas y procedemos a introducir la sonda por la uretra. Se cogerá el pene y se colocará en posición perpendicular al cuerpo y se introducirá la sonda avanzando lentamente hasta notar una pequeña resistencia. Entonces inclinaremos el pene del paciente hacia su abdomen y se continuará introduciendo la sonda hasta encontrar una segunda resistencia. En este momento se inclinará el pene hacia el lado opuesto, se empujará un poco más la sonda y ya se habrá llegado a la vejiga. A continuación se conectará la bolsa colectora y se procederá a llenar el globo de la sonda. Una vez se haya llenado, comprobaremos que la sonda está bien colocada. Para poder retirar la sonda, deberemos vaciar el globo de la sonda. Cuando éste esté vacío completamente, retiraremos la sonda con cuidado y desecharemos el material. Ya, vieron en el video, ¿no? De que el anestésico lo coloca o embadurna la sonda con el anestésico, ¿no? También se puede hacer, pero es preferible colocar la silocaína a través de todo el meato urinario, ¿no? Y puede ser con el chiguete, como vieron en la figura que les enseñé, o si no también lo pueden hacer, meten buena cantidad de silocaína en una jeringa de 20, silocaína en gel, y la meten por todo el meato urinario. ¿Por qué? Porque es doloroso colocar una sonda, ¿no? Le duele al paciente. Ahora vamos a pasar a la colocación de sonda nasogástrica. Esta es la sonda que se coloca, ¿no? Se llama la sonda de Levin. Es una sonda de cloruro de polivinilo o PVC, la que ven acá. Esta sonda mide más o menos 115 centímetros y tiene 3 marcas. La primera a los 37 centímetros, la segunda a los 58 y la tercera a los 67 centímetros. Pero no siempre es así. Ahora en el mercado hay sondas que miden, por ejemplo, 85 centímetros. Y ya la primera marca ya no está a los 37 centímetros, está a los 28. Entonces, fíjense ustedes cuando van a colocar una sonda en el empaque. ¿Para qué sirven estas marcas? Estas marcas sirven para más o menos nosotros saber cuando medimos cómo colocar la sonda, si vamos a estar entre la primera o segunda marca o entre la segunda y la tercera marca. Ahora me voy a explicar mejor de acá un momento. La sonda de Levin tiene 4 agujeros en la punta, ¿ya? Y las indicaciones son básicamente 3: nutrición enteral, descompresión estomacal y lavado gástrico. Pacientes que hay que nutrirlos, ¿no? Que están muy delgados, caquéticos, o pacientes que tienen Parkinson, que ya no pueden deglutir, o Alzheimer, o que entran a cuidados intensivos, se le puede colocar al comienzo una sonda nasogástrica para hacer una descompresión estomacal en el preoperatorio, o los que llegan a emergencia con cuadros de obstrucción intestinal, ¿no?
que se les toma una placa de abdomen simple porque vienen distendidos, con náuseas, con vómitos, y se evidencia presencia de niveles hidroaéreos. En ellos les colocamos una sonda nasogástrica para descompresión. Y para hacer lavado gástrico, ¿no? Pacientes que también llegan a emergencia porque han ingerido pastillas o han ingerido sustancias para poder suicidarse, o pacientes que tienen cuadros de hemorragia digestiva, ¿no? En esos casos la colocamos para hacer nuestro lavado gástrico. También hay casos en que no podemos colocarla y las contraindicaciones son de acuerdo a las indicaciones. Si yo quiero nutrir a mi paciente y el paciente tiene vómitos persistentes, no voy a poder colocar mi sonda, ¿no? Si está con hemorragia gastrointestinal aguda, tampoco. Si tiene un hilio o una pseudoobstrucción intestinal grave, tampoco. O si tiene desproteinización visceral grave. En el caso que el paciente tenga haya ingerido pastillas o venga con hemorragia digestiva, si tiene un traumatismo maxilofacial, no le puedo hacer el lavado gástrico. Si el esófago también lo tiene perforado, tampoco. Si tiene una coagulopatía severa, tampoco. O si ha ingerido ácidos o álcalis, otras sustancias cáusticas, tampoco. Tener nuestro material al costado, ¿no? Siempre nuestras gasas, nuestro vaso con agua, el estetoscopio, los guantes, la silocaína, la jeringa, la sonda, el esparadrapo y las tijeras. Como le decía antes, ¿no? No hay que guiarnos, o sea, hay que guiarnos de las marquitas que tiene, pero siempre hay que medir nuestra sonda. ¿Cómo se hace esta medición? Con guantes, ¿no? Medimos de la punta de la nariz al lóbulo de oreja y del lóbulo de la oreja al apéndice sifoides. O también puede ser al revés, del apéndice sifoides al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja a la punta de la nariz. Entonces ahí nosotros marcamos y estamos ahí sujetando la sonda para saber que hasta ahí tenemos que ingresar. Se sabe que de la arcada dentaria al cardias hay 37 centímetros en la mujer y de la arcada dentaria al cardias en el varón hay 40 centímetros. Si nuestra sonda tiene la primera marca a los 37 centímetros, significa que pasada ese número, pasada esa marca, ya vamos a estar en estómago. Pero mejor es guiándonos por la marca que hacemos nosotros, ¿no? La sonda ingresa por acá, la vía respiratoria se tiene que cerrar, el paciente que tiene que estar sentado o sentado, ¿no? Y luego de hacernos nuestro lavado clínico, nos hemos colocado nuestros guantes, hacemos una exploración de las fosas nasales del paciente para ver si es que no hay ningún tipo de desviación de tabique o alguna obstrucción, algún pólipo, algún sangrado. Y donde está la fosa nasal indenne, por ahí introducimos la sonda. Le explicamos al paciente el procedimiento. Tenemos que colocarle un poco de lubricante a la sonda, puede ser un anestésico, y el paciente tiene que hacer una leve hiperextensión de la cabeza, ¿no? Entonces nosotros introducimos la sonda despacio. En el momento que el paciente tenga sensación de náuseas, le podemos dar a beber un poco de agua, o si no, que pase la saliva. Le decimos pase la saliva, en ese momento se cierran las vías respiratorias, se abre la vía digestiva y nosotros pasamos nuestra sonda hasta la marca que hemos hecho, ¿no? Hay que ver a veces, hay que decirle al paciente, sobre todo si son ancianos que a veces no entienden, ¿no? Que abra la boca, porque a veces la sonda se enrolla. Entonces uno abre la boca y la sonda la tiene adentro. ¿Ya? Si el paciente tose, hay que retirar la sonda al toque porque nos estamos yendo a vía respiratoria, ¿no? ¿Cómo comprobamos que estamos en estómago? Aspiramos jugo gástrico, esa es una manera. La otra manera, nos colocamos el estetoscopio y la campana la ponemos a nivel del epigastro, introducimos un poco de aire por la sonda y escuchamos como un borborismo. La otra es por una columna de agua, esta columna tiende a bajar por gravedad, y la otra también, la parte distal de la sonda, la podemos colocar en un vaso con agua. Si no burbujea, estamos seguros de que estamos ya en el estómago, ¿no? Por ejemplo, acá ya hemos colocado la sonda, la fijamos con espadadrapo, así como si fuera un pantalón, y cada pata la enrollamos a la sonda para fijarla bien, y encima le debemos de colocar otro espadadrapo, ¿no? Si esta sonda es para alimentación, la podemos doblar o la podemos cerrar con una ampollita para que no ingrese ningún microorganismo, ¿no? Y cada vez que le demos de comer al paciente, sacamos o la desdoblamos, lo alimentamos al paciente y después lavamos la sonda con un poco de agua estéril
para que la sonda esté limpia. Si esta sonda es para lavado gástrico, hacemos nuestro lavado gástrico porque el paciente está con hemorragia digestiva y la podemos dejar 48 horas y si hay mejoría se le retira, ¿no? Si esta sonda es para descompresión, entonces la colocamos a otra descompresión estomacal, la colocamos a otro equipo y eso va directamente a un frasco para que drene por ahí. Si el hilio se resuelve, ya el paciente está curado, si no ya tiene que entrar a sala de operaciones, ¿no? Por el cuadro obstructivo. Las sondas nasogástricas se deben de retirar cada 14 días. Como los pacientes son generalmente continuadores, se alterna una fosa nasal primero, la otra fosa nasal después, ¿no? Así sucesivamente. Las sondas que son de silicona se pueden dejar por espacio de 2 meses. Entonces, a veces el familiar no quiere que cada 14 días le estén manipulando al paciente, ¿no? Entonces, prefiere comprar la sonda de silicona para que se quede 2 meses aproximadamente, ¿no? El problema es que es una sonda bien costosa, ¿no? Aquí les voy a pasar este video para que vean cómo se coloca una sonda nasogástrica. La técnica de colocación de sonda nasogástrica es aquella que busca comunicar la cavidad digestiva con el exterior, a través de un orificio nasal hacia el estómago. Este procedimiento se encontraría indicado para la nutrición enteral en aquellos pacientes que conservan actividad peristáltica pero sean incapaces de ingerir alimentos por vía oral, con menor frecuencia para llevar a cabo la descompresión gástrica en casos de oclusión, pancreatitis y otras urgencias médicas, y finalmente para el lavado gástrico requerido en casos de intoxicación o hemorragia. Dentro del material se requiere una sonda, en las cuales existen de distintos materiales, siendo las de polivinilo, silicona o poliuretano las que se usan con mayor frecuencia. A menudo, una tipo Levin con un French de 14 unidades suele ser suficiente. El lubricante hidrosoluble para ser reabsorbido en caso de entrar en contacto con el árbol bronquial, un par de guantes, una jeringa de 20 a 50 mililitros, estetoscopio, bata limpia y tela adhesiva. Al iniciar el procedimiento se le debe explicar al paciente en qué consiste la técnica que se llevará a cabo y solicitar su colaboración. En este caso, la colocación de la sonda es llevado a cabo en una sala de curaciones, siendo importante asegurar la limpieza, iluminación y orden del lugar. El sujeto que colocará la sonda debe lavar sus manos con la técnica adecuada previo a la colocación de la misma. Y para la colocación de los guantes, los cuales no necesariamente deben ser estériles, un ayudante puede presentarlos durante el procedimiento. En este caso, se preparará un campo estéril para disminuir el riesgo de contaminación, aunque tampoco es obligatorio. Para determinar la cantidad de sonda que se debe introducir al paciente, con la misma se medirá la distancia que va desde la punta de la nariz del paciente hacia el lóbulo de la oreja y de ahí a la apófisis xifoides del esternón, siendo enrollada en la mano de quien la colocará. Algunas sondas pueden presentar marcas que sirven de orientación para realizar esta medición. Una vez lubricada la sonda, será introducida por el orificio nasal elegido, aquel por el cual el paciente ventile mejor, verificando su permeabilidad. Se le puede pedir al paciente que incline la cabeza hacia adelante para disminuir el riesgo de náusea. En este momento se introducirá la sonda con ligeros movimientos suaves rotatorios. Al encontrar resistencia en las fosas nasales, se continuará introduciendo, asumiendo que se ha llegado hacia el orofaringe. En este momento, la náusea puede presentarse y se le pide al paciente que deglute. Al llegar a la marca, terminando en la nariz, esta debe ser fijada hacia la misma del paciente o en su defecto hacia el rostro del paciente.
Finalmente, se deberá verificar que la sonda haya llegado a la cavidad gástrica. Para ello, existen diferentes métodos de comprobación. Se podría aspirar el contenido de la misma. De este, siendo amarillento, podría sospecharse de contenido intestinal. Alternativamente, se puede inyectar aire hacia la misma mientras se ausculta el epigastrio. Al escuchar un burbujeo, se puede asumir que la sonda ha llegado a la cavidad gástrica, dando por terminada este procedimiento, culminando con la colocación del sello de la misma. Algunas complicaciones son las que se presentan en pantalla y cada una tendrá su manejo respectivo. Muy bien, continuamos. Este es otro tipo de sonda, es la sonda de gastrostomía. Es una sonda más pequeña, más gruesa, ¿no? Tiene las siguientes partes: el conector adaptador de sonda, de entrada para insuflar el balón, como ven acá. Acá está el balón de silicona. El soporte externo para fijarlo a la piel y el orificio de salida de los alimentos que está dentro del estómago, ¿no? Esta sonda se puede colocar por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica o por cirugía endoscópica percutánea, ¿no? Por vía percutánea. La sonda se puede dejar durante 4 hasta 6 meses para volver a cambiar y colocar otra sonda. ¿Por qué se indica? Es un paciente que ha tenido sonda nasogástrica y que ha adelgazado demasiado y la familia dice, no, se está viniendo a menos, la comida que uno le pasa es líquido por la sonda nasogástrica porque es muy delgada, mejor que le coloquen una sonda de gastrostomía. O si no, pacientes que tienen algún problema en el esófago, tracto superior, ¿no? Pero que el estómago y el intestino estén indemnes. Esa es la condición, ¿no? Aquí ya ven la sonda dentro del estómago. Ya le han hecho ustedes la jareta como les hemos enseñado, ¿no? Y también se ha fijado al peritoneo parietal. Y acá queda el aparato fijado a la piel, ¿no? Como vemos en esta foto, ¿no? Se colocan gasas y todos los días se debe hacer un lavado de la zona porque a veces sale jugo gástrico que lesiona la piel. También luego que se da de comer al paciente se hace también un lavado con un poco de suero fisiológico o agua estéril, con agua estéril generalmente, ¿no? Tibia, con agua hervida tibia para limpiar la sonda. Ahora pasamos a las heridas quirúrgicas. Las heridas vienen a ser pérdida de solución de continuidad. Las clasificamos en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o heridas limpias, limpias contaminadas, sucias o sucias e infectadas. Las heridas limpias tipo 1 son las que no va a haber ningún tipo de reacción inflamatoria. El tracto respiratorio, gastrointestinal, genital o urinario no han sido penetrados. Son heridas que van a ser cerradas por primera intención. Ejemplo de este tipo de heridas tenemos a las cirugía de hernias, cirugía de mamas, las laparoscopías, las laparotomías sin apertura de órganos, las cirugías oculares, también la cirugía menor en los lipomas, etc. El otro grupo de heridas limpias contaminadas o tipo 2 son heridas en las que el tracto respiratorio, genital, gastrointestinal y urinario ya han sido penetrados, pero bajo una vigilancia previamente controlada y sin existir una contaminación inusual. Ejemplo de esto tenemos las apendicectomías profilácticas, las cesáreas, las nefrectomías o la colecistectomía ya programada, ¿no? Sin apertura de la... O sea, puede haber penetrado un poco, pero hay una vigilancia, como dice acá, ¿no? El otro tipo tenemos a las heridas contaminadas tipo 3. Son aquellas heridas accidentales de corta evolución. En ellas ya ha habido una contaminación importante no anticipada. Ejemplo de estos tenemos las apendicectomías con perforación, las colecistectomías con perforación, las resecciones abdominoperineales, también las cesáreas donde ha habido derrame de líquido amniótico, etc. Y en las heridas sucias o infectadas tipo 4, que son heridas traumáticas de larga evolución, donde hay presencia de tejido necrótico. Ejemplo de ello tenemos los piocolecistos, las peritonitis, los abdómenes agudos por traumatismos de abdómeno, de bala o por esterma blanca, etc. Tienen cierto grado también de infección de sitio operatorio. La herida limpia puede tener de 1 al 2% de infección. La herida limpia contaminada del 2 al 10% de infección.
la herida contaminada del 13 al 20 y la herida sucia infectada más del 20%. Y uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué se me infecta una herida? Porque el recuento de colonias, bacteria en la herida es alto, ¿no? Porque el estado de la herida al terminar la cirugía no es bueno, ¿no? Porque de repente se usa mucho electrobisturí o de repente es un paciente obeso, entonces puede haber un seroma o porque hemos puesto los puntos muy ajustados, etcétera, ¿no? Y también por el estado general del paciente, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes obesos, inmunosuprimidos, pacientes con anemia, etcétera, hacen que se pueda infectar una herida, ¿no? Y también porque no veo una buena asepsia. También se clasifican las heridas de acuerdo al objeto que lo va a producir. Tenemos las heridas cortantes o incisas que son hechas por cuchillos, ¿no? Lineales, superficiales. Las punzantes, producidas por clavos, agujas. Las cortopunzantes, en donde es mucho más profundo. O sea, aparte que se punza con fuerza, se corta, ¿no? Tenemos acá las abrasiones producidas por las latas de conservas o los serruchos. Las amputaciones cuando hay pérdida de una extremidad. Las que tienen arma de fuego, en donde el orificio de entrada es más pequeño y el orificio de salida es más grande, y las contusas que han sido producidas por algún objeto, ¿no? Una piedra, o de repente se golpeó con algo, etcétera, ¿no? ¿Cómo curamos una herida? Le explicamos a la persona lo que vamos a hacer, nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes, la sonda tiene que estar, la zona donde vamos a hacer la curación debe estar libre, ¿no? Y lavamos la herida con un chorro de agua fría, agua estéril o suero fisiológico. Siempre lavado del centro hasta, en forma centrífuga, del centro hacia la parte más externa, ¿no? Si existe tejido necrótico hay que retirarlo. Después retiramos todo el jabón con agua estéril, secamos la herida y procedemos a suturarla si es que lo amerita o no. Una vez que vamos a suturar la herida, debemos de colocarle anestesia, ¿no? Entonces ahí también podemos hacer una exploración de la herida, a ver si no hay la presencia de cuerpos extraños. Si el tejido, como dice ahí, está necrótico, hay que sacarlo. Si son en extremidades, hay que verificar que el paciente mueva bien los dedos, ¿no? Porque a veces hay cortes en la mano que se cortó también el tendón y el paciente no puede mover el dedo. Entonces suturamos y el paciente se va a su casa. Cuando regresa al día siguiente, el tendón se ha roto. Entonces para eso, verificar bien y avisarle al traumatólogo para que tenga conocimiento y después ya haga la grafía del tendón. Acá tenemos una quemadura de un niño, entonces está haciendo el lavado con bastante agua para que salga todo el detritus. Igual manera en este lado. Después se coloca la crema y se coloca una gasa y un vendaje. Las heridas deben de ser curadas diariamente, ¿no? De preferencia una vez al día o 2 veces al día de acuerdo al parecer, ¿no? Ahora pasamos a la cateterización periférica. Siempre cuando llega un paciente de emergencia debemos de tener presente de que a veces puede llegar chocado o deshidratado, entonces hay que colocarle una vía periférica. Si la enfermera no está o si tenemos un paciente que nos llega o una consulta, ¿no? Entonces le podemos colocar su vía periférica, ¿no? Colocamos una ligadura en esta parte para que se dilaten las venas. Con nuestros guantes estériles ya introducimos bien la aguja con el bisel hacia arriba, una angulación más o menos de 20 a 30 grados. Una vez que ya estamos en la vena, ya la fijamos bien para que no se vaya a salir, ¿no? El otro vía de abordaje es la colocación de un catéter venoso central y las vías de abordaje vienen a ser 4, la subclavia, la vena yugular interna, la vena femoral y la vena basílica y cefálica. Las que más se usan son la subclavia y la yugular interna. ¿En qué caso colocamos una vía central? Para monitorización hemodinámica, es decir, para medir presión venosa central. También para tener un acceso vascular, es decir, los accesos venosos periféricos han sido malos y el paciente requiere gran cantidad de infusiones, por eso tenemos que colocarle la vía central. También para administrar sustancias vasoactivas o tóxicas irritantes, como drogas vasoactivas, la dopamina, como antibióticos de última generación, meropenem, para nutrición parenteral total, para quimioterapia,
Y también cuando queremos hacer procedimientos radiológicos y terapéuticos, acceso a circulación pulmonar, circuito extracorpóreo o instalación de sonda marcapaso. También hay contraindicaciones, ¿no? Si el paciente tiene problemas de diátesis hemorrágica severa o alteraciones de la coagulación, no podemos colocar la vía central. También si tiene una infección en el sitio donde vamos a hacer la punción, tampoco. Si hay trombosis del vaso elegido o el paciente está agitado, ¿no? Acá tenemos la vía subclavia, ¿no? La vena subclavia. El paciente tiene que estar en posición de Trendelenburg. Se coloca una almohadilla entre las escápulas, la cabeza para que caiga la cabeza hacia atrás y tiene que estar mirando hacia el lado contralateral. Si yo hago la punción en el lado derecho, tiene que estar mirando hacia el lado izquierdo. Se tiene que hacer una buena asepsia, ¿no? Lavar bien la zona, echarle sus antisépticos, colocar los campos. Nos colocamos nuestros guantes estériles y el reparo para la vía subclavia es la clavícula. El tercio interno con el tercio medio a 1 centímetro o 2 centímetros debajo de la clavícula. Se coloca primero un poco de anestesia y después ingresa la aguja dirigida a la horquilla external. Cuando uno ingresa aspirando para obtener la sangre de la vena subclavia, ¿no? Perdón, sí, de la vena subclavia. La otra es la punción yugular interna, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el triángulo de Sedilot. Este triángulo está formado por el haz external del esternocleidomastoideo y el haz clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula. Acá en este espacio, en este triángulo, como está acá, se va a hacer la punción. ¿Ya? Igualito el paciente tiene que estar mirando contralateral. Hacemos todo, nuestra limpieza, nuestra buena asepsia, nos colocamos guantes, colocamos un poco de anestesia y introducimos la aguja en este triángulo dirigido hacia la mama del mismo lado o hacia la espina ilíaca antero superior del lado donde estamos metiendo la aguja, ¿no? Y después ya, una vez que obtenemos la vena, colocamos ya nuestro catéter para fijar nuestra vía central, ¿no? Así queda el paciente con el catéter fijo, ¿ya? Y hay que tomarle después una placa de tórax para evitar que se produzca el neumotórax, ¿no? Que no siempre se da, pero hay circunstancias que se puede presentar, ¿no? Si el paciente tiene neumotórax, hay que drenarlo. Ahora pasamos al tacto rectal. El tacto rectal viene a ser un examen que también se debe realizar. Generalmente es un examen diferido, pero los gastroenterólogos, cirujanos, urólogos, ginecólogos lo deben de realizar, ¿no? Las posiciones son las siguientes. El paciente debe estar de pie o el paciente puede estar en forma genupectoral o mahometana. También puede estar en decúbito dorsal o de litotomía o en decúbito lateral o en la posición de Sims. ¿Ya? El tacto rectal se hace cuando el paciente tiene síntomas proctológicos. ¿Esto qué quiere decir? Tiene dolor, tiene sangrado, hay rectorragia, tiene prolapso, o hay supuraciones, o hay tumoraciones, etcétera, ¿no? También cuando hay síntomas urológicos, generalmente en varones, tiene nicturia, el chorro urinario ha disminuido, entonces probablemente puede ser un problema de próstata. Y también en procesos ginecológicos para evaluar o valorar el fondo de saco de Douglas. ¿Y en qué caso no podemos hacer el tacto rectal? En procesos agudos anorrectales, como cuáles, las trombosis hemorroidales, fisuras anales, ¿no? En donde el paciente dice, siento ahí una herida que me duele, es imposible el dolor, etcétera, ¿no? Pero también está indicado en fisuras anales. ¿Por qué? Porque la fisura puede ser más pequeña y no le causa dolor al paciente. También si tiene una fístula anorrectal está indicado en los pólipos rectales, en el escalón rectal y en el cáncer de recto, ¿no? Nos tenemos que colocar doble guante, colocamos un poco de lubricante. Primero hacemos la exploración. Hay que explorar bien para ver si es que no hay sangrado, si no hay hemorroides externas, si no hay hemorroides trombosadas, si no hay abombamientos o si es que no hay orificios fistulosos. Después introducimos el dedo lentamente y hacemos el tacto rectal. Tenemos que explorar todo el recto
para ver tumoraciones, trayectos fistulosos. Tenemos que palpar la próstata para ver si es una próstata normal, como la punta de la nariz o el lóbulo de oreja que es blanda, ¿no? Si encontramos ya algo anormal, ya hay que hacer otros procedimientos, ¿no? También valoramos los fondos de sacos. Y cuando retiramos, valoramos también el esfínter, ¿no? Cuando retiramos el dedo vemos si hay sangrado o no. Acá vemos, por ejemplo, cuando es algún problema de un cáncer de próstata, ¿no? Va a ser duro, pétreo, es como si fuera una piedra así. Entonces ya uno piensa pues que el paciente tiene un cáncer de próstata y hay que pedirle otros exámenes, ¿no? Ahora pasamos a las ostomías. Las ostomías, ¿qué vienen a hacer? Vienen a hacer esterilización de un asa para defuncionalizarla. Por ejemplo, el paciente tiene alguna obstrucción, entonces queremos defuncionalizar el asa distal y hacemos una ostomía. Hay diferentes tipos de ostomías. Es abocamiento, abocar el colon o el intestino, el ilio a la pared abdominal, ¿no? Como lo ven acá. Ese es un tipo de ostomía en cañón de escopeta que se le llama Mikulitz. Este otro tipo de colostomía es una colostomía en asa. Se saca así el intestino en asa y se apertura solo un lado. Y este es otro tipo de colostomía, la colostomía Harman, ¿no? Que cierra la parte distal, la parte de recto y acá se aboca a la pared el colon descendente. También tenemos que se pueden hacer iliostomías. Las iliostomías es abocar el intestino delgado, el ilio. ¿En qué casos? El paciente puede tener problemas de colitis ulcerativas, enfermedad de Crohn o puede ser poliposis familiar. Entonces se tiene que abocar el ilion para defuncionalizar la parte del colon, ¿no? La iliostomía puede ser temporal o la iliostomía también puede ser permanente, ¿no? Si es temporal es cuando se retira el colon y queda la parte de recto y posteriormente se hace ya la anastomosis entre el ilion y el recto. O es definitiva o es permanente cuando se ha retirado todo el colon y todo el recto y el paciente ya se queda con su ileostomía definitiva, ¿no? Este es un colostoma o un ostoma, mejor dicho, un ostoma adecuado, ¿no? Debe ser así rojito, vivo, no debe tener ninguna parte necrótica, no debe estar muy ajustado, no debe causarle dolor al paciente. La piel circundante también debe estar en buenas condiciones y se debe de curar todos los días, como ven acá, ¿no? Se echa un poco de suero fisiológico, se hace un lavado, también se lava bien la piel y si la piel está irritada se le puede colocar cualquier crema, ¿no? Que tenga de repente óxido de zinc para evitar que se siga maltratando. Después se coloca la bolsa de colostomía, que hay diferentes variedades de bolsas en la actualidad, ¿no? Estas marcas son para cortarla, ¿no? Se debe cortar de repente 1 centímetro o 2 centímetros más del colostoma que tiene. Si lo cortamos muy cerca al colostoma, podemos lacerarlo cuando lo ponemos, ¿no? Si lo cortamos demasiado grande, la deposición sale y puede maltratar la piel. Entonces, 1 centímetro, o sea, hasta 2 centímetros se puede cortar para que quede bien, ¿no? Las bolsas se deben de cambiar todos los días. Hay algunas bolsas que vienen pegadas, o sea, como lo que está acá en esta siguiente foto, ¿no? Esta parte de la bolsa queda pegada, la podemos dejar varios días, porque esto de sacar las bolsas a diario, de despegarlo, a veces maltrata la piel del paciente, ¿no? Estas bolsas se quedan varios días y lo que se cambia es la parte de acá, la bolsa en sí, ¿no? Se cambia y se bota, y eso se debe de cambiar diariamente, ¿no? Acá les he traído un video para terminar, para que vean este video de curación de ostomía. Cambio de dispositivo en colostomía. Materiales: guantes,
Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.